Buen día a todos compañeros, mi nombre es Cristian Malcolm y para el día de hoy vamos a analizar cuál ha sido el papel del Estado en nuestra región, dando así respuesta a las preguntas planteadas en la guía. Pero para esto vamos a hacerlo desde autores clásicos y contemporáneos que hemos estudiado a lo largo del proceso formativo. Cuando pensamos en el Estado lo vemos más como el árbitro de la sociedad, aquel que pone las reglas para mantener la armonía, proteger los derechos y administrar la justicia. Sin embargo, cuando lo analizamos más profundamente en estados como Colombia, vemos que esto no es tan así ni acá ni en otros países de Latinoamérica. Para esto tenemos que iniciar con una idea fundamental. El Estado no es una estructura neutral. Karl Marx, en su interpretación de Osoyo 2005, entiende que el Estado es más una herramienta de dominación de clases, es decir, es una herramienta que las élites utilizan para poder dominar a las clases menos favorables y así poder proteger sus propios intereses. Esto es muy evidente en países como Colombia, en donde las políticas económicas y sociales solo benefician a una muy pequeña minoría, mientras que los sectores populares enfrentan la precariedad y la represión del mismo Estado. Entonces, más que ser un Estado común, es un Estado que lucha contra sí mismo y no garantiza los derechos de todos en general. Norberto Bobbio explica que formas de gobierno como la democracia no siempre garantizan prácticas democráticas. Es por eso que en América Latina y particularmente en Colombia hemos adoptado instituciones republicanas, pero a su vez hemos arrastrado herencias autoritarias. Y eso es muy evidente ya que vemos la persistencia del clientelismo, la exclusión de comunidades indígenas y afrodescendientes y el uso político de la violencia. Todo esto son ejemplos de cómo la democracia formal convive en dinámicas antidemocráticas. Es por eso que la mayoría de cosas que vemos en la política actual es más una manipulación que una participación y a su vez todo esto es una simulación de democracia, que no es tan democrático ya que vemos todo el ámbito autoritario que hay en la dinámica política. Michael Foucault nos ofrece una perspectiva un poco distinta. Él fue citado por Giraldo Díaz en uno de sus textos y nos explica que el poder ya no se impone por medio de las armas o por decretos, sino más bien que se mezcla con lo cotidiano, con lo que vemos y hacemos socialmente, ya sea en la forma que hablamos, en cómo organizamos la escuela, en cómo organizamos un hospital o incluso en cómo se mueve el ámbito carcelario. Todo esto es una perspectiva un poco diferente de cómo vemos dinámicas autoritarias en la simulación de democracia. En Colombia este poder se manifiesta, por ejemplo, en cómo ciertas poblaciones son tratadas como peligrosas y otras son privilegiadas por su capital, ya sea simbólico o económico. Esa es la manera en que el Estado moldea comportamientos y subjetividades sin que todos lo podamos notar. Pero ahora analicemos el Estado desde un pensamiento más anarquista. Dengra explica que el Estado no puede ser emancipador, pero más bien es una maquinaria de control que impide la autodeterminación y reproduce las jerarquías. Esa crítica toma sentido cuando vemos la represión y criminalización social y, a su vez, la militarización de los territorios. En un contexto como el colombiano, el Estado no simplemente se encarga de administrar, sino también de dominar. Autores como Bonamusa y Engelken hablan de la sociedad civil como un espacio para poder democratizar el poder. Pero, ¿qué sucede cuando este está fragmentado, debilitado y muchas veces manipulado? En países de Latinoamérica y Colombia, especialmente, la sociedad civil ha sido muchas veces instrumentalizada por partidos, ONGs e incluso por élites políticas, perdiendo así su capacidad crítica de democracia y de participación social. Ya para finalizar, comprender el Estado en América Latina es muy complejo, pero para esto tenemos que reconocer cuáles son sus contradicciones, sus posibilidades y también entender su complejidad, ya que de esta forma podemos dejar de verlo como un árbitro neutral, ya que más bien el Estado de nuestra región es un espacio de disputa, de lucha de egos, de lucha por el poder político y también para administrar una justicia que deja de lado la vida de toda la sociedad de común. Y es por eso que tenemos que trabajar en conjunto para poder mejorar las condiciones sociales y tener propuestas políticas y tener candidatos que nos lleven a unos estados mucho más sociales, con desarrollo económico, de derecho y de oportunidades, y no de lucha de ideologías o de división de partidos.